He pasado más de 6 años tratando de simplificar toda la complejidad de la comunicación ofensiva y hoy te voy a resumir todo en las únicas 6 maneras que hay de comunicar tus jugadas junto con sus pros y sus contras para que después de ver este video tú puedas decidir cuál de estas funcionaría mejor para tu ofensiva y al final te voy a dar mi método personal para sacar la mayor velocidad a tus jugadores y mantener las cosas simples también. En general, en el fútbol americano hay 3 tipos de comunicación: verbal, visual y escrito. Todo lo que nos vamos a topar son variaciones de estos 3 métodos de comunicación, pero los podemos aplicar a través de 2 diferentes maneras, que es de 1 a 1, lo que tradicionalmente te vas a topar como una ofensiva de huddle, y 1 a varios o 1 a muchos, en donde es una ofensiva de no huddle. Por ejemplo, cuando usamos el método verbal, pero lo hacemos en un formato de 1 a 1, eso casi siempre significa que el quarterback va a ser un mensajero, es decir, el quarterback va a trotar hasta el sideline, recibir la llamada del coach y regresar a repetir la llamada con el equipo. La comunicación inicial de tu llamada fue verbal y es 1 a 1 de coach a quarterback. Y así con todos los tipos de variaciones y formatos. Por ejemplo, si fuera una comunicación escrita, pero lo estamos haciendo de 1 a varios, eso es una ofensiva no huddle, en donde todo mundo trae una muñequera y todo mundo está viendo la llamada que se mandó. Así que empecemos por platicar del formato 1 a 1, lo que tradicionalmente sería una ofensiva de huddle. Últimamente las ofensivas de huddle no tienen muy buena fama porque se les ha considerado en este mundo moderno de spread y up tempo, se les ha considerado anticuado, lento hasta cierto punto, pero si lo vemos de una manera, el huddle realmente es solamente una manera de comunicar la información del quarterback a los otros 10 jugadores en ofensiva. En el 1 a 1, cuando hablamos de comunicación verbal, como ya lo dijimos, el quarterback es el mensajero. Pros de este sistema: número 1, como coach recibes retroalimentación o el punto de vista de tu quarterback para ver qué jugada mandar, porque a veces como coaches mandamos la jugada que más queremos y no tomamos en cuenta lo que el quarterback está viendo o lo que él quiere mandar ahí adentro. 1A es que te permite estar en lo mismo junto con tu quarterback. Si hay algo que extraño acerca de hacer huddle y que el quarterback venga conmigo, es esa habilidad de poder decirle, ok, ¿sabes qué? Este balón lo vamos a poner ahí arriba, alto y afuera. ¿Lo atrapamos nosotros o no lo atrapamos nadie? Porque quedan 5 segundos. Entonces nomás tenemos como 4 segundos para hacer esto bien. Deshazte rápido el balón. Listo. Y esa habilidad de estar en lo mismo es algo que se pierde cuando el quarterback ya no puede estar yendo y viniendo, especialmente hoy en día en las ofensivas modernas. Siguiente es que cuando el quarterback está ahí adentro con los otros 10 jugadores, eso hace muchísimo para mejorar la moral del equipo. Yo me acuerdo cuando jugaba, era huddle tradicional, llamada tradicional, el quarterback iba y venía, y cada vez que el quarterback llegaba, antes de que llegara, todo el mundo estábamos en el huddle y estábamos platicando, cotorreando, concentrados, echándonos porras, y luego llegaba el quarterback decía la jugada y se tomaba el tiempo a lo mejor para decirte a ti, receptor, ok, hey, ponte listo, te voy a tirar el poste, y todos los demás van a decir, sí, estás listo, tú puedes, y todo el mundo sabemos qué va a pasar y la moral del equipo casi siempre es un poquito más elevada porque nos podemos apoyar entre todos. Bueno, esos son los pros de trabajar con un quarterback mensajero. Ahora vamos a platicar un poquito de los posibles contras. El primero y el más obvio es que este no es un sistema para ti si quieres ir rápido. Este tipo de juego te va a dar un juego mucho más lento, mucho más controlado y definitivamente le vas a bajar la velocidad al juego. Siguiente y otra cosa que me llamó mucho la atención una vez que entendí esta idea es que tener al quarterback yendo y viniendo después de cada jugada tiene el potencial de agregarle muchísimas yardas, kilómetros extra a las piernas de tu quarterback por juego. Porque si hacemos una cuenta, digamos que aquí está el campo, el balón está exactamente en el centro del campo. Yo sé que de aquí a acá son 53 yardas y un tercio, así que si el balón está en el centro, digamos que son 25 yardas de ida, el quarterback recibe la llamada del coach y luego son otras 25 yardas de regreso. En total, por jugada, el quarterback tiene que invertir 50 yardas. Ahora, multiplicamos eso por 50 jugadas en promedio, 50 jugadas ofensivas en un partido. Esas son 2,500 yardas extra por juego. Y si lo traducimos, eso es un total de 2.28 kilómetros adicionales que le estamos cargando a las piernas de nuestro quarterback. Así que si eso es algo que a ti te importa, quizá deberías considerarlo antes de trabajar con un quarterback mensajero. Y un último contra que yo incluso recuerdo desde los días en que jugaba y cuando todavía veo ahorita otros equipos que manejan ese estilo de ofensiva, es que el quarterback tiene que memorizar
y repetir la jugada completa. Ahora, esto podría no ser un problema si eres una ofensiva como nosotros que cree en la simplicidad, pero si tienes un poquito más de variaciones, formaciones, ajustes, tags, motions, shifts, eso definitivamente puede afectar la capacidad de tu quarterback de correr 25 yardas, memorizar la jugada completa, regresar al huddle y decirla tal y como es y no olvidarse nada. Y todo eso mientras él también tiene que procesar la jugada. Ahora, algo que posiblemente están pensando es, coach, no necesariamente tiene que ser el quarterback. Es cierto, yo he visto otros equipos que han usado a otro tipo de jugadores, corredores, receptores, tight ends, todo jugador ofensivo que en algún momento entra a la rotación al campo, los utilizan como mensajeros. Entonces ahora ese jugador es el que va a llevar el mensaje, la jugada a los otros 10 jugadores. No necesariamente siempre es el quarterback, porque aprovechamos que el jugador de todas formas tiene que entrar al campo, pero esto depende honestamente muchísimo de quién es ese jugador que no es quarterback, que tiene la habilidad de recordar toda una llamada y repetirla. O si eso afectaría el hecho de que ahora no vas a poder entrar a tus jugadas más complejas porque estás limitado por el hecho de que tu mensajero a lo mejor no tiene tanta capacidad para repetir la jugada. El siguiente método en la comunicación 1 a 1 es el método visual, en donde vamos a usar señales e imágenes, pero solo va a ser para el quarterback. Es decir, el coach está aquí señalando y el único que tiene que poner atención es el quarterback de este lado para luego el quarterback poder repetirle la señal al equipo. El primer punto a favor de esto es que vas a cuidar las piernas de tu quarterback porque ahora no tiene que salir del huddle para poder comunicar la jugada a todos los demás jugadores en ofensiva. Siguiente es que te obliga a ti, coach, también a ser un poco más eficiente con tu comunicación y con tu lenguaje ofensivo, porque si estás tratando de comunicarte a través de un método exclusivamente visual, señales, imágenes, no puedes tener llamadas muy largas o muy extendidas porque luego es difícil para tu quarterback a distancia interpretar toda la llamada y al mismo tiempo repetirla, así que sí te va a ayudar a ser un poquito más simple y eficiente con tu comunicación ofensiva. Y el último punto a favor que yo veo es que siempre que el quarterback no tiene que salir del huddle, eso siempre va a ayudarnos a tener una ejecución ofensiva mucho más rápida. Piensa, por ejemplo, en los equipos de NFL en donde pueden sacar las jugadas más rápido, incluso con el quarterback estando en huddle, es decir, todo el equipo haciendo huddle. ¿Por qué? Porque pueden recibir la llamada del coordinador ofensivo directamente. Entonces, eso siempre va a acelerar un poquito más tu proceso ofensivo, contrario a que si estuviera trotando de ida y de vuelta. Ok, esos son los puntos a favor del método visual 1 a 1. Ahora, ¿cuáles son algunos de los contras? Obviamente es que ahora visual está expuesto a jugadores, a papás, a coaches, para que todo mundo lo vea. Entonces siempre es una consideración extra, es una preocupación extra el hecho de que ahora otros equipos pueden empezar a robarse o ver tus señales. Aunque tradicionalmente esto no es un problema para equipos que van rápido y manejan señales, cuando tienes señales junto con huddle, sí te puede hacer un poquito más vulnerable, aunque yo no le daría mucho crédito a otros equipos hasta que te lo demuestren. Es decir, una vez que ya empiecen a frenarte y es casi obvio que están descifrando tus señales, entonces sí dales un poco de crédito y empieza a ver cómo podrías contrarrestar eso. Otro posible contra de este sistema es que sí vas a necesitar invertir un poquito más de tiempo para crear un lenguaje o un código y vas a tener que invertir el tiempo para enseñárselo a tu quarterback para que tu quarterback pueda leer la llamada y luego se la comunique al resto del equipo. Pero al menos no vas a tener que enseñarle a los 11 jugadores a interpretar señales. Y coach, por cierto, si quieres mi ayuda personalizada para ayudarte a implementar un sistema de comunicación ofensiva que funcione para ti, para tus jugadores, para tu situación en particular, esta es solo una de las muchas cosas con las que te puedo ayudar ahí adentro de Coach Lab. Ahorita solo quedan 5 lugares para los coaches que quieran ser los primeros en trabajar 1 a 1 directamente conmigo para ser los primeros en probar lo que eventualmente se va a convertir en el programa de maestría ofensiva. Así que si eso suena como algo que te interesa, ve a school.com/coachlab o haz clic en el link de la descripción aquí abajo y nos vemos allá adentro. Ok, el último formato de comunicación 1 a 1 con el método escrito es muñequera, y esto es nuevamente cuando solo la tiene el quarterback. Es decir, el quarterback va a leer la muñequera, la jugada que tú tienes o la jugada que tú seleccionaste de la muñequera, y luego a partir de ahí se lo va a comunicar al resto de los 10 jugadores en la ofensiva. ¿Cuáles son algunos pros de este sistema? Bueno, número 1 es que la probabilidad de que la vayas a regar o que vayas a cometer un error en comunicaciones reduce muchísimo, porque ahora tu quarterback no tiene que memorizar la llamada desde que tú lo mandaste del huddle y en el sideline de regreso al huddle, o cuando tú le mandaste toda la señal completa y ahora la tiene que repetir él. Literalmente tú escoges la jugada
jugada que quieres en tu hoja, él va a encontrar esa jugada y ahora él literalmente lo único que tiene que hacer es leer directo de su hoja de jugadas. Eso casi siempre ayuda a no cometer errores, especialmente en situaciones de alta presión, en donde a lo mejor es un momento crítico en el juego y la comunicación verbal o la comunicación visual pueden fallar en este tipo de situaciones. La comunicación escrita no, porque lo único que tenemos que hacer como quarterbacks es leer directamente de la muñequera. Y además, el último punto a favor es que es un poco más fácil para ti como coach meterte a jugadas más complejas con diferentes formaciones o a lo mejor diferentes ajustes, diferentes tags, sin saturar al quarterback, porque nuevamente tú puedes tener una llamada un poco más extensa, pero el quarterback lo único que tiene que hacer es leer directamente de aquí y eso puede que no vaya a saturarlo tanto. Ahora, ¿cuáles son definitivamente los negativos de manejar comunicación escrita 1 a 1 con el quarterback ahí en el huddle? Inmediatamente es que vas a tener menos espacio. Dependiendo de tu ofensiva, esto puede o no ser un contra, pero si tienes una ofensiva que es un poquito más extensa o que tiene más variaciones, a lo mejor iba a ser difícil tratar de meter toda tu ofensiva en una sola muñequera que trae el quarterback, además de que va a ser más trabajo prepararla y la vas a tener que estar actualizando semana a semana porque el plan de juego, el game plan va a ir cambiando semana a semana. Entonces ahora eres responsable como coordinador de crear 2 documentos, tu hoja como play caller, en donde tú tienes separadas tus jugadas por categorías o por situaciones, y además tienes que asegurarte de que eso ahora cuadra con la muñequera de tu quarterback. Aunque un tip que te podría servir para acelerar ese proceso, si este es el método de comunicación que escoges, es mantener la muñequera del quarterback completamente igual. Siempre trata de encajar toda tu ofensiva y así lo único que tiene que cambiar es tu hoja de jugadas, porque tu hoja de jugadas va a tener una combinación diferente de las mismas cosas que nunca cambian en la muñequera de tu quarterback. Y el último contra de este método en particular es que de todas formas vas a necesitar un método adicional de comunicación para comunicarte con el quarterback, para hacerle saber qué jugada quieres que mande en su muñequera. Ahora, va a ser una comunicación mucho más sencilla, porque ahora ya no vas a tener que estar diciendo ace, F, quick, smash, sino si esa es la llamada que tú quieres hacer y esa llamada tú la vas a encontrar en la muñequera del quarterback como green 18, entonces lo único que tienes que resolver es cómo comunicarle a lo mejor una configuración de un color y un número al quarterback, y eso prácticamente te permite mandar toda tu ofensiva siempre y cuando quepa en la muñequera. Así que la comunicación sí vas a tener que invertir en un nivel extra para hacerle saber a él qué jugada quieres seleccionar de esa muñequera, pero la comunicación también es un poco más sencilla porque solamente vamos a darle una combinación de un color y un número. Muy bien, ahora pasamos al formato de 1 a varios o de 1 a muchos, lo que tradicionalmente nos vamos a encontrar como todas las variaciones de ofensivas no huddle. La diferencia principal es que en un formato de comunicación de 1 a varios nos podemos ahorrar una capa o un nivel de comunicación. ¿A qué me refiero? Cuando estamos en un formato de comunicación de 1 a 1, casi siempre tenemos que pasar del coach al quarterback y del quarterback al resto de los jugadores, ¿ok? Eso siempre va a limitar un poquito nuestra velocidad en ofensiva. Pero si yo me puedo comunicar de 1 a varios, inmediatamente puedo pasar de la comunicación del coach a los jugadores y ahora mi proceso ofensivo acaba de simplificarse y me ahorré un nivel extra de comunicación. Eso casi siempre me va a permitir ir un poquito más rápido, mantener a la defensa bajo presión y obviamente pues este es el método más popular hoy en día con las ofensivas spread, los esquemas de up tempo y todo. Pero quiero que entendamos algo antes de empezar a hablar de cada uno de estos. Este formato de comunicación aplica para cualquier ofensiva. Es decir, no tienes que ser una ofensiva que corre 2x2 y trips y que corre nomás como 6 jugadas para poder ejecutar esto. Esto solamente es un método de comunicación. Tú puedes aplicar esto en cualquier esquema, en cualquier filosofía ofensiva que tú tengas, porque esto realmente lo único que hace es cómo vamos a comunicar las jugadas del coach al resto de los jugadores, y eso lo puedes hacer en cualquier esquema. Número 1 es la comunicación verbal de 1 a varios. Esto tradicionalmente te lo vas a encontrar como jugadas de paquete o lo
que llaman también algunos coaches, lo llaman los unos. Significa que en una sola llamada yo le puedo decir a todo mundo exactamente qué hacer. Yo lo único que tengo que decir aquí, por ejemplo, es Wisconsin. Y después de que todo el mundo escucha Wisconsin, todo el mundo sabe exactamente qué hacer. Y con una sola palabra, toda la ofensiva puede accionar. Honestamente, esto te permite ir a un paso súper sónico, a una velocidad que te derrite la cara literalmente. Una vez pasé toda una temporada usando exclusivamente llamadas de una sola palabra. Teníamos como 12 y esa era todas nuestras jugadas, incluyendo direcciones. Es decir, que había jugadas que no corríamos más que en una dirección con una sola palabra. Y honestamente fue tan divertido. Fue de las primeras veces que anoté más de 50 puntos en un juego, pero al mismo tiempo fue cuando me di cuenta de que quizá no era súper conveniente armar una ofensiva exclusivamente con llamadas de una sola palabra, porque me topé con preguntas de defensas de mejores equipos para las cuales a lo mejor no tenía suficientes respuestas, pero definitivamente vas a ir mucho más rápido. Y número 2, una súper ventaja a favor de este método es que te va a forzar a crear una comunicación, a crear un lenguaje mucho más sencillo. Hay una relación inversa entre velocidad y complejidad. Es decir, si esto es velocidad y esto es lo complejo de algo, es un engrane, ¿ok? Complejidad. Esto es velocidad. Hay una relación inversa porque si yo quiero ir súper rápido, voy a necesitar bajarle un poquito a la complejidad. ¿Para qué? Para que mis jugadores con una sola llamada puedan ejecutar esto rápido porque no tiene mucha complejidad. Y la relación inversa entra entonces porque mientras más complejidad yo le quiera agregar a mi ofensiva, eso naturalmente va a reducir mi velocidad de ejecución ofensiva. Un último pro del método verbal de uno a varios es que ahora de repente es muchísimo más sencillo para ti como coach o para el quarterback cambiar la jugada o hacer ajustes si es necesario en la línea de scrimmage, porque con una sola palabra puedes cambiar a otra jugada que te va a poner en una mejor situación en lugar de tener que mandar toda una llamada completa. Bueno, qué padre y todo, jugadas de paquete, muy buenos puntos a favor, pero ¿cuáles son algunos de los contras? Número 1, inmediatamente ahora sí hay un riesgo definitivo de que tu oponente empiece a darse cuenta de lo que estás haciendo o de tus llamadas. ¿Por qué? Porque tradicionalmente si trataran, por ejemplo, de descifrarte una señal, es más difícil descifrar una señal porque una señal quizá tiene como 2 o 3 o 4 diferentes componentes. Entonces es más difícil yo tratar de descifrar la señal completa, especialmente si no estás a un nivel como NFL o así. Pero con jugadas de paquete, el hecho de que le decimos a todo mundo qué hacer en una sola palabra, en un solo paquete, eso hace que sea mucho más fácil para la defensa simplemente identificar patrones. Como una sola palabra le dice a todo mundo qué hacer, no va a tardar mucho para que la defensa, si no somos lo suficientemente rápidos, se dé cuenta de que cada vez que yo digo Wisconsin, va a venir este guardia en pull y va a venir el tackle en lead y es GT counter. La primera vez que mandes Wisconsin, a lo mejor y lo sacas de balance, vuelves a mandar Wisconsin y vuelve a pegar aquí este guardia. Para la tercera vez que mandes Wisconsin, ese en defensivo probablemente se está preparando para la trampa de su lado. Aunque una manera que tú sí tienes de controlar para este negativo es la velocidad de juego, porque con una sola palabra le puedes decir a todo mundo qué hacer. Eso debería permitirte ir súper rápido a tal grado que incluso aunque la defensa sepa qué es lo que viene, de todas formas tienen que ajustarse y de todas formas tienen que defenderlo. Si te preocupa mucho esto y que te vayan a sacar tus señales, lo que puedes hacer es empezar a crear un lenguaje con diferentes variaciones o llamadas relacionadas. Por ejemplo, si yo voy a mandar, no sé, Colt, y Colt es mi palabra clave para cuando vamos a correr counter al lado izquierdo, quizá podríamos empezar a meter variaciones como Peyton Manning, como Indy, como este tipo de cosas. Ahora depende muchísimo de que tus jugadores las conozcan. Vas a tener que invertir más tiempo en enseñarlo, en practicarlo. Cuando nosotros quisimos introducir estas variaciones, a veces el quarterback nomás decía una de las 3 o 4 variaciones que tenía disponible y hasta cierto punto no lo culpo porque era demasiada complejidad. Entonces sí tendrías que caminar el balance entre escoger una familia de llamadas y que todo haga referencia a la misma jugada para poder seguir mandando tus jugadas en una sola palabra. Otro negativo en contra de este formato es que es definitivamente mucho más difícil llamar jugadas complejas, no necesariamente cargar jugadas complejas en tu playbook, porque Colt o Wisconsin o cualquier llamada puede significar una llamada bastante compleja con su formación y motion y todo,
pero definitivamente va a ser más difícil ajustar o a lo mejor ponerte en la formación con el movimiento exacto que quieres para obtener el look exacto en la defensa, porque definitivamente no puedes hacer eso porque estás limitado a tus llamadas de una sola palabra. Y un último punto en contra de este método es que definitivamente corres el riesgo de perder tiempo o incluso perder una comunicación efectiva en estadios que son un poco más ruidosos. Ahora, muchos de nosotros no jugamos en un lugar en donde hay tanto ruido que no nos podemos comunicar, pero nunca sabes, estamos hablando de una final en un momento importante o peor aún en mal clima, porque tú y yo sabemos lo difícil que es escuchar a alguien a través del orificio del casco cuando hay aire atravesando con mucha velocidad. Es difícil, y si tu ofensiva depende exclusivamente de una comunicación verbal, puede que sea complicado, especialmente para la gente que está todavía hasta más lejos de tu sideline. El siguiente método para comunicarnos de uno a varios es visual, pero a diferencia de solo señalar hacia el quarterback, ahora vamos a seguir usando señales e imágenes, pero va a aplicar para todos en el equipo. Es decir, todo mundo en el equipo tiene que leer esta combinación extraña de personas señalando o imágenes. Pros a favor de este método. Número 1, es la siguiente mejor opción cuando se trata de velocidad, porque como todo mundo está leyendo la llamada, eso va a permitirte ir mucho más rápido porque no hay capas ni niveles extra de comunicación. Todo el mundo ve lo que tenemos que hacer, se alinean rápido y corremos la jugada. Siguiente es que este método no se ve afectado por un ambiente ruidoso o mal clima al ser un método visual fuera de una tormenta con mucha niebla en donde no puedas ver nada, ninguna señal, ningún cartelón, ninguna cartulina. Entonces este método se va a ver poco afectado porque depende completamente de la visión de nuestros jugadores, y eso también nos va a ayudar a que haya menos probabilidad de una mala comunicación. ¿Por qué? Porque otra vez todo mundo está leyendo exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuáles son algunos de los contras de este sistema? Número 1, y el más preocupante al menos para mí, es que la línea ofensiva va a tener que estar buscando, escarbando en toda la llamada para tratar de descifrar cuál de toda esta información aplica para ellos. Y ahora tus linieros ofensivos tienen que tomar un poco más de tiempo extra, aparte de estarse dando de fregazos todo el juego, para tratar de descifrar cuál de esas partes de la llamada aplica para ellos y cuáles no. Siguiente contra es que sí vas a tener que invertir un poco más de tiempo para crear este nuevo lenguaje de señas o de imágenes, y vas a tener que invertir tiempo también para practicarlo y para ejecutarlo de la manera correcta el día del juego, porque no puedes esperar practicar en un formato de quizá verbal de 1 a 1 con huddle y esperar que el día del juego tus jugadores van a poder interpretar una señal y hacer toda la perfección con imágenes o señas. Tienes que practicar, y eso va a ser tiempo también que tienes que invertir para dominarlo. Y el último contra de este método es que, como todo buen sistema de uno a varios, pues tu llamada está expuesta, así que sí, sigues corriendo un riesgo de que tu oponente descifre tu lenguaje. Aunque hay mucha experiencia utilizando un método que incorpora señales, yo te invitaría a que en lugar de tratar de ponerte a crear un código más complejo, con más partes, con más opciones y quién está vivo y quién está muerto, te invitaría a que en lugar de invertir tu esfuerzo en eso, simplemente te enfoques en la velocidad de tu ejecución. Qué tan rápido podemos interpretar la señal y qué tan rápido podemos sacar la jugada. Claro, va a haber coordinadores defensivos que son buenos, que les encanta ver video y no sé de dónde sacaron también tus señales y que se las van a saber definitivamente. Pero siguen teniendo que mandar la jugada correcta, asegurarse de que sus jugadores están alineados bien y ejecutarlo de la manera correcta. Todo eso antes de que tus jugadores puedan leer tu jugada y ejecutar la jugada. Y tú tienes más práctica en eso que ellos, y a eso le estamos apostando. Y ya por último, el último método en formato de uno a varios es la comunicación escrita, ¿ok? Pero ahora, en lugar de que solo sea el quarterback a todo el equipo, es todo mundo va a tener una muñequera, y eso le dice a todo mundo automáticamente qué es lo que tiene que hacer. Tus 11 jugadores en ofensiva traen una muñequera y tú solamente escoges qué jugada de las que ellos traen ahí en la muñequera quieres correr y listo. Pros a favor de este método es que es la comunicación más sencilla y más clara para todos los jugadores, mientras todavía puede ser un poco rápido. No te voy a decir que vas a jugar igual de rápido que con señales, o igual de rápido supersónico que con llamadas de una sola palabra, o verbal de uno a varios, porque en mi experiencia, cuando veo equipos que corren
corren este método, definitivamente hay un momento en donde todo el mundo simplemente está viendo la muñequera y eso les quita tiempo ofensivo. Pero por otra parte, eso también te permite nunca más volver a tener jugadores que se les va a olvidar su jugada o que se le olvida su asignación. Incluso he visto a otros equipos que personalizan todavía más sus muñequeras y en lugar de que aquí traiga la llamada completa para todo el equipo, literalmente si este es el guardia derecho y quiero correr poder izquierda, esto literalmente para el guardia nomás dice pull al lado izquierdo. He visto otros equipos que hasta nomás ponen un dibujo ahí adentro, así que pues sí, técnicamente te va a ayudar muchísimo porque vas a reducir la memorización a casi cero. Y además un beneficio que no se habla mucho acerca de esto es que tus jugadores ahora van a ser intercambiables. Esto es muy útil en una situación de lesiones, cuando a lo mejor tú nomás cargas 3 guardias y 3 tackles y ya vas sobre, se te lesionó tu tercer guardia. Ahora, ¿quién va a poder entrar a jugar en esa posición? Porque ya lo único que te queda en la banca son tackles. Ahí es donde serviría mucho tener una manera de que para el hombre que entra ahí, su asignación está literalmente casi deletreada. Pero este método definitivamente es muchísimo más trabajo de preparación para asegurarte de que lo puedes cargar el día del juego. ¿Por qué? Y entramos ahora sí a los contras. Es que esa complejidad se va acumulando y hasta cierto punto se va haciendo como un efecto compuesto semana a semana, porque semana a semana cambia tu plan de juego, cambian tus jugadas y por lo tanto si quisieras personalizar las muñequeras a ese nivel de especificidad, vas a tener que estar cambiando cada vez, o podrías crear un programa o buscar un programa que te permita hacer eso, pero de todas formas vas a tener que asegurarte de verificar 2 o hasta 3 veces, porque lo peor que te puede pasar es que en una situación crítica que tú mandes una jugada y que no cuadre exactamente la asignación que necesita ejecutar un jugador. Algo que se me olvidó mencionar es que en este formato, si quisieras personalizarlo, el quarterback sigue recibiendo la llamada completa, el resto de los jugadores tendrían solo su asignación, o podrías, como dije, dejarle toda la llamada completa y para todo propósito pues sería como cualquier otro método, simplemente que ahora estamos haciéndolo escrito. Similar a cuando el quarterback carga una muñequera, vas a necesitar un idioma adicional, una capa de comunicación extra para asegurarte que le puedes decir a tus jugadores green 18 o verde 18, pero otra vez ese sistema debería ser un poco más simple. Otro contra, ahora si le quisieras poner a tus 11 jugadores una muñequera, es que una de dos, vas a tener que invertir más para comprar bastantes muñequeras, o si dices, no, ¿sabes qué? Yo solamente voy a cargar las 11 muñequeras que están usando los 11 titulares, pues espero y no se te pierda una, o espero no se te olvide una para un momento crítico, para un juego importante, porque después de eso, literalmente se te acaban las opciones. Ok, esos son los 6 métodos principales de comunicación ofensiva. Te dije al inicio del video que te iba a dar mi método favorito. Aquí tienes, es un método híbrido en donde vas a usar señales del coordinador para el quarterback y todas las posiciones skill, receptores, corredores, tight ends, todo mundo. Vamos a usar un formato visual de 1 a varios, visual de 1 a varios con señales. Ok, esto es lo que yo hago. Después de eso, el quarterback va a tomar toda la llamada completa. Ok, y ahora el quarterback va a seleccionar cuáles de estas llamadas le interesan exclusivamente a la línea ofensiva, así que resolvemos este problema también. Si el quarterback determina que lo único que tiene que saber la línea ofensiva es, en este caso, el término Panther, ok, Panther, entonces va a ser lo único que el quarterback va a ir a comunicar en formato de llamada de una sola palabra con la línea ofensiva. Entonces el coordinador manda la señal para todos los jugadores de skills. El quarterback interpreta la llamada completa y ahora le dice a la línea ofensiva una palabra o dos que necesitan para saber cuál es su trabajo. Y si quieres tener la habilidad en ciertas situaciones de ir a una velocidad supersónica, yo personalmente cargo solamente como entre 3 y 5 jugadas de paquete o llamadas de una sola palabra que aplican para todo el equipo, y que cuando yo digo esa palabra, eso le dice a todo mundo, los 11 jugadores, qué es lo que vamos a hacer, y eso generalmente nos permite ir mucho más rápido. Pero como depende todavía más de la memorización, insisto, yo no me iría muy arriba, especialmente si manejas otro formato de comunicación en tu ofensiva base. Por eso yo solamente cargo entre 3 y 6 dependiendo del nivel de competencia. Y si estás buscando una manera de simplificar tu ofensiva y mejorar la comunicación y la ejecución de tus jugadores, hace poco hice un video completo con 3 maneras sencillas que puedes aplicar hoy mismo para empezar a simplificar y ver mejores resultados
en ofensiva. Así que si eso suena como algo que te interesa, haz clic en este video, coach, y nos vemos allá.